¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a nuestro episodio número 21, number 21. A los 21 años, antes, en mi época, se era mayor de edad. Recién ahí podías votar, podías ir a películas de mayores, estaba prohibido para menores de 21 años, imagínense. Eran cosas terribles. Pero ahora creo que le van a dar en la mayoría a los 16 años. Dios nos acoja confesados. Pero nada, bienvenido, mi querido Sergio, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. ¿Cuándo cambió eso de 18 a 21? ¿Te acuerdas? Eso más o menos, ya ¿no? ha sido hace como 40, 50 años atrás, más o menos, se pasó de 21 a 18. Necesitaban más votantes jóvenes. Entonces decidieron que a los 18 ya eras libre, independiente por la voluntad general de los pueblos. Bueno, es una... Bueno, también tiene que ver algo que ver con el mundo, porque en la mayoría del mundo creo que la mayoría de edad se cumple a los 18, ¿no? O sea, sí, lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes emanciparte a los 18, pero todavía no eres totalmente mayor de edad. Hay una diferencia ahí. Sí, incluso, y en algunos estados puedes manejar desde los 15, 16, creo. No, bueno, acá también se podía con permiso, podía sacar el Antes. vete con permiso de los padres. Sí. O sea, era todo todas las cosas van evolucionando y siempre para mejor. Así que no hay fórmula. Todo el mundo va yendo para mejor. Aunque ahora, Sergio, y vamos a comentarlo porque no hay otra forma de comentarlos, estamos muy preocupados por lo que viene sucediendo con toda esta cuestión del lavajato, ¿no? Más que probable, asesinato de José Miguel Castro, este personaje que estaba pues estaba acusado de ser uno de los cabecillas, de haber recibido 11 millones de dólares, 7 de OAS y 3 de Odebrecht, y uno más de alguno de ellos, porque eran 3 creo que Camargo Correa. Fue encontrado muerto con un corte de 14 centímetros en el cuello en su casa y la verdad que todo apunta a que esto puede haber sido un crimen, ¿no? Lo más extraño, malo para el proceso, es que ya se sabe que él se había acercado a ser colaborador eficaz, pero la Fiscalía no había todavía emitido la resolución de que todo lo que él había comprometido dar o sus testimonios, como no está la resolución, entonces al parecer he escuchado varios analistas jurídicos que dicen que todo eso no serviría para el juicio o no tendría el valor que debería tener. Bueno, algunos son muy radicales en decir que los temas relacionados con con el juicio o con la investigación, porque todavía no había un juicio, va por dos caminos separados. Lo que es la imputación, que es totalmente público y lo saben todos, Claro. y el otro es lo que es el cuaderno de colaboración eficaz, que es secreto, que nadie lo sabe, lo que dice ahí. Entonces, lo que afirman los entendidos es que todo lo que está en ese cuaderno secreto no va a poder ser tocado porque precisamente no fue homologado, como lo llaman, es decir, no estuvo a vista de un juez y por lo cual se sustentó todo lo que los dichos estaban pues corroborados. Entonces, por lo tanto, lo que él ha dicho en el juicio, mejor dicho, en la investigación como imputado va a poderse usar, pero lo que estaba en el cuaderno ese es lo que dicen los entendidos. Así que pareciera que la cosa ahí está más o menos complicada para lo que significa el esclarecimiento de la verdad, en este caso de Odebrecht, ¿no? Es muy importante lo que dices, ¿no? O sea, un juicio o las cosas que van pasando, que se hacen públicas a través de la televisión o qué sé yo, deberían tener justamente o sea, todo esto llega públicamente y se lleva un juicio para esclarecer la verdad, dónde está lo extraño y que los imputados digan esto es así, esto es asá, y se determine realmente quién es culpable y quién no. Exactamente. Pero con esta muerte y con estas declaraciones que él iba a aportar y que queden en nada, en lugar de hacer claro el juicio, lo va a oscurecer, ¿no? O hay una parte que va a ser más difícil aclararla, ¿no? Bueno, y además, Sergio, como en muchos de los
de lo que nosotros venimos observando del comportamiento de los llamados fiscales lavajato, ¿no? Que su actuación, más allá de ser bastante, vamos a decir, primariosa, por no decir muy, muy primaria, que ha tenido absoluto revés contra todo lo que ha hecho Odebrecht. Pareciera que Odebrecht ha manejado todo el proceso lavajato, porque lo primero que hicieron los de Odebrecht fue liberarse de toda culpa. Dijeron, yo te voy a dar todo, pero tú primero me sacas a mí de la responsabilidad. Entonces, lo sacaron de responsabilidad totalmente, le dijeron, ya, bueno, ahora no te puedo decir nada. ¿Por qué? Porque la verdad que la caja 2, los software ese del no sé cuánto, My Way, no sé cuánto, no hay, ¿no? Oye, pero si tú me dijiste, sí, pero sorry, en Brasil no quieren. Así que, oye, pero yo te he dejado libre. ¿Qué culpa tengo? Eso es tu problema. O sea, más o menos eso es lo que han dicho Barata, lo que ha dicho Odebrecht, lo que ha dicho varios de los fulanos que han venido acá y que se han burlado de los peruanos. El Odebrecht y Barata se han burlado de los peruanos. Cuando los gringos lo primero que hicieron, dijeron, un momentito, Miguelito, tú aquí, nosotros te hemos encontrado, tú tienes que dejar acá 2.500 millones de dólares. Si no, vamos a echarte barro con ventilador en todo el mundo, no vas a tener ninguna obra y aquí en Estados Unidos menos. Y te declaramos enemigo público de Estados Unidos. Así es, y ya, bueno, imagínate, ahora ya te conviertes en el Irán, ¿no? Entonces, inmediatamente los brasileños dijeron ni hablar, entonces le soltaron 2.600 millones de dólares. Entonces, eso debimos hacer acá. Lo primero que debimos hacerlo fue agarrarlos, meterlos presos, meterles todos, quitarles todo su billete y decirle ya, ahora cuenta de todos los corruptos, pero primero deja acá, chanca el billete. Acá se han burlado, Sergio, porque inclusive Odebrecht tiene reclamos arbitrales contra el Perú por 1.200 millones de dólares por un lado, en el tema de lo que es el oleoducto, el gaseoducto, el famoso no oleoducto, sino el gaseoducto, de ese tienen, y hemos perdido varios de esos acuerdos, y Rutas de Lima, en la cual Odebrecht, a pesar de que le vendió una parte a esta Brookfield, todavía sigue siendo teniendo acciones en el 25%, tiene Odebrecht, tiene una demanda por 2.700 millones de dólares. Entonces, bajo esa circunstancia, los que hemos salido perdiendo somos los peruanos, porque hemos perdido soga y cabra. ¿Cuántos corruptos hay? 4 o 5. Ya, son presidentes, hemos metido así, y los demás... Y los que en verdad se robaron todo el dinero. Odebrecht solo le ha pagado al Perú hasta ahora 255 millones de soles. De soles, claro. En cuotas. Sí, en cuotas. Porque además, el total son 500 y pico millones de soles. ¿Ah? No es tampoco mucho. El acuerdo de colaboración, de colaboración eficaz de Odebrecht es un fiasco, es una burla. Es una burla por todo lo que se robó Odebrecht. Y aquí hay una cosa que hay que ver precisamente relacionado con este tema del señor que acaba de fallecer. Probablemente que haya sido un crimen, el señor José Miguel Castro. Es quién se favorece con su muerte. Más allá de Susana Villarán, que puede favorecerse o no, se favorece con su muerte en realidad Odebrecht y todos sus aliados. Porque si José Miguel Castro firmaba el acuerdo de colaboración eficaz y en septiembre decía que con pruebas de que él había recibido el dinero, entonces, ¿qué pasaba con eso? Pasaba que se comprobaba, y lógicamente en el corto tiempo se le condenaba a todos ellos por corrupción. Ahí estaba probado de que Odebrecht y todos los demás habían sido empresas corruptas y por lo tanto se aplica ahí todos los acuerdos anticorrupción. Y toda la demanda de Odebrecht, de Brookfield y todo en Rutas de Lima se cae como un castillo de naipes y pierden 2.700 millones de dólares. 2.700, no son 2.700 soles, amigo. ¿Ah? No son 270.000 soles. No son 2.700.000 soles. No, son 2.700 millones de dólares. Es decir, una friolera de plata. Muchos por menos matan. Muchos por menos matan. ¿Ah? Ojo. ¿Ah? Así que aquí hay que tener en cuenta eso. Y acá hay otra cosa más que me llama la atención, Sergio.
Dime. Mira, y lo he visto yo en el caso de Humala. La estrategia entre comillas, del fiscal Pérez fue presentar a Bustamante Locio al inicio del juicio oral con Humala todavía como imputado. Y comenzó el juicio como imputado y al poco tiempo firmaron el acuerdo de colaboración eficaz, el juez homologó y pasó de imputado a ser colaborador eficaz. Y dijo todo lo que tenía que decir Belaúnde Locio, ya no lo dijo como imputado, lo dijo como colaborador eficaz. Y si tú ves el juicio, nada de lo que decías estaba muy bien corroborado. Yo fui a la embajada y recibí tanta plata. Yo no sé qué, yo no sé cuánto. Todos son dichos de Bustamante Locio, pero todos esos dichos están corroborados por su acuerdo de colaboración eficaz que no está corroborado con nada. Y eso impresionó a esa Corte Superior que condenó a Humala y a su mujer. Esa estrategia, estoy seguro que estaba pensando aplicarla José Domingo Pérez con este Castro para septiembre. Lo iba a presentar como imputado y lo iba a convertir en colaborador eficaz ahí nomás empezado el juicio para impresionar a los jueces, que son muy impresionables por la fiscalía. Ojo, el sistema judicial aquí es muy, muy manejable, son muy dúctiles a la fiscalía, lo cual está pésimo, ¿no? Y entonces, ahí está. O sea, uno de los responsables indirectos de que este señor probablemente haya sido asesinado es el fiscal Pérez. Y eso es terrible, mi querido Sergio. Eso es terrible porque se maneja acá la justicia, es justicia a la carta, ¿no? Sí, ¿qué quieres tú? ¿Ceviche? No, aquí, ¿qué quieres? 2 años, 3 años. Y eso es terrible, Sergio. Eso, si bien es cierto, en algún momento había una serie de Nisman que falleció en Argentina, que era un fiscal que estaba pisándole los talones a los Kirchner. Exacto. Recuerdo también algún fallecimiento del tema Odebrecht en Brasil. En Brasil, igualmente. Se cayó un helicóptero. Y ahora en Perú, una muerte un poco extraña. Todos refieren que este señor ha ido a la fiscalía. El mismo Domingo Pérez ha dicho que hasta hace 2 semanas habló con él, estaba todo bien. Nadie refiere que estaba pasando seguramente un momento difícil, pero una depresión de este tipo. Entonces, sí, además, lo que ya han dicho, este tema que ya es público, el tema de 14 centímetros. 14 centímetros de aquí hasta acá. Claro, tú que eres médico, además, ¿qué nos puedes decir o sea, cuando uno infringe un tema, pues es certero, pues, ¿no? Es una puñalada, una cosa, porque uno no puede estar matándose de a poquitos, ¿no? Es antinatural eso, es imposible. Es muy raro, es posible, ¿no es cierto? No existe nada imposible. Sí, correcto. Pero agarrar el cuchillo y hacerte esto, aquí nomás, ya si cortas arteria, se te sale todo por ahí. Claro, ya. Entonces, y seguir hasta 14 centímetros, ya te odias. O sea, no te quieres morir, ya te odias, ¿no? O sea, claro. La verdad que te quieres asesinar. Eso es verdaderamente muy inverosímil. Muy, o sea, casi rocambolesco, ¿no? O sea, no es muy creíble. Muy extraño. Y por último, Sergio, hablando de este tema, cuando en 1979-80 se hace la Constitución de 1979, se creó el Ministerio Público porque lo que primaba en esos momentos era que a las personas, cuando el Poder Judicial, porque ¿cómo era el sistema antes? El sistema antes era que la policía hacía su atestado, hacía un atestado policial y pasaba a un juez instructor. Había un juez instructor que era el que dirigía la investigación dentro del Poder Judicial. Y este juez instructor después pasaba, acusaba y todo lo demás. Entonces, en pos de buscar la presunción de inocencia y defender a los ciudadanos, se crea la fiscalía, precisamente para que nadie piense que una persona que está siendo investigada ya está dentro de un proceso judicial, es decir, para defender la presunción de inocencia. Pero con todo lo que ha pasado acá, los fiscales se han convertido casi en jueces, te tienen investigado durante 10, 15 años, ahí estaba el señor Oviedo y un montón de cosas que al final recobras tu libertad, pero nadie te quita el tiempo perdido y aquí a ningún fiscal ni juez se le castiga por haberte
enjuiciado inadecuadamente. Eso de aquí no funciona. O sea, no hay ningún juez y fiscal que haya ido preso por mandarte preso a ti, siendo inocente. Cuando eso suceda, ahí van a cambiar las cosas. Cuando haya esa sanción para todos aquellos fiscales y jueces que inculpan a inocentes y juzgan a inocentes siendo inocentes y salen libres, la verdad que van a cambiar las cosas porque se van a juzgar con severidad, sí, pero se van a juzgar respetando los derechos y buscando que verdaderamente los culpables sean los que vayan a la cárcel. Mira, eso es muy importante. Por supuesto que sí. Y mira, justo estaba buscando muertes relacionadas al tema de Odebrecht. En Colombia también falleció un Jorge Pizano, ex auditor financiero de la empresa, en extrañas circunstancias. Y después el suicidio de Rafael Merchán, ex secretario de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que se habría suicidado el 2018, también en circunstancias extrañas. Es decir, relacionado a este caso, no es la primera muerte extraña que sucede. Yo lo recordaba, no fue en Brasil, fue en Colombia. Entonces... pero en Brasil también hay un caso. Sí, hay un caso ahí. Yo recuerdo creo que no murió, pero que se lo subieron a un helicóptero y lo amenazaron con tirarlo. Sí. Una cosa así es. Investigaremos. Pero ya son muchas, ¿no? O sea, claro, en un solo caso. Claro, y en este caso de este señor Castro, él era uno de los personajes claves en esta historia, porque él era el que fue y buscó, según todas las investigaciones, él buscó a los de Odebrecht y con ellos pactó y ellos le dieron el dinero a él. O sea, él sabía toda la ruta del dinero. Era como este fulano ya fallecido que lo terminó inculpando a Toledo, que había sido su causa, su amor, su adú, su... Sí, Claro. Ese mismo, sí. Ese mismo. Este es igualito, sabía, en este juicio podía decir muchas cosas más. Sí, entonces, claro, esto de aquí... Y además justo antes de que empiece el juicio oral, ¿no? Que es ahora el juicio oral se define todo. A 3 meses del juicio oral, Sergio. Sí. O sea, esto es verdaderamente casi una cosa abiertamente desfachatada, ¿no? Bueno, en muchos lugares se han escrito tipo mafia, pues, ¿no? Sí, claro. Circunstancias extrañas. No. Justo en el momento que iba a declarar. Los testigos de Al Capone nunca declaraban, hermano. Claro. Los testigos de Al Capone siempre, el testigo, a ver, ¿qué pasa el señor John Smith? ¿Dónde está? En la funeraria. Sí. ¿Qué pasa la señorita no sé cuánto? ¿Dónde está? En la funeraria. Yo nunca me voy a olvidar, es una película, obviamente, pero retrata un poco cómo se hace la mafia. Esa famosa escena en El Padrino, donde están toda la mafia, y él dice, bueno, yo voy a perdonar la muerte de mi hijo, pero eso sí, si cualquiera de mis otros hijos está caminando por la calle y de casualidad le cae un piano en la cabeza, yo voy a culpar a todos ustedes. Claro. O sea, es como diciendo, ni las casualidades acá no hay, ¿no? No, claro. Es un poco eso. No, sí, claro. Así que esto es, a ver, misma cosa nostra. O sea, estamos yendo por un camino verdaderamente al despeñadero, porque hay estos crímenes, estas delincuencias mayores, porque estos son delincuentes de marca mayor, y también hay los delincuentes de poca monta que también te matan por 20 soles, ¿no? O por 2 soles, ¿no? Sí, claro. Estos extorsionadores, estos secuestradores que por cargarte una bolsa te apuñalan o... Sí, matan a taxistas. O sea, o estas extorsiones de mototaxis. Claro, ¿no es cierto? Ese es, pero este es, ¿cómo se llama? El resultado de esta gran criminalidad que nos tiene a nosotros, que equivocamos el camino, Sergio. Sí. Porque en lugar de sancionar, de ser duros con estas empresas corruptas, sumamente corruptas, los convertimos en nuestros colaboradores. O sea, tú delincuente, ven, ayúdame a ver cómo culpo a los políticos. ¿Por qué? Por resaltar ellos, o también tenemos la obligación y el derecho de dudar no solo de la capacidad de los fiscales, sino de su idoneidad. Sí, claro. Ojo, ¿no es cierto? Porque yo te voy a decir que si tú lo ves en buena cuenta, ser un ignorante con poder también es corrupción. Claro. ¿No es cierto? O sea, un ignorante debe de capacitarse o no debe tener poder, porque un ignorante los dejan embaucar. Si a esto los han embaucado,
o se han dejado seducir por 3 soles, por 4 soles, también. O sea, aquí hay que tener abiertas todas las posibilidades y el abanico en toda esta secuencia que está desgraciando al Perú por una ojeriza absurda y porque nadie en el Poder Judicial se atreve a tocar a estos señores y mandarlos a su casa. La Junta Nacional de Justicia, nosotros no tenemos un proyecto de Perú en el cual todos veamos al Perú desde esta misma óptica, porque si los jueces hubieran tenido la capacidad analítica para ver lo que se viene después con todas estas cosas que han acontecido en el Perú desde el año 2017, porque el problema de la corrupción de Lavajato se supo en diciembre del 2016, es decir, a partir del 2017, hace 8 años, se destapa aquí en el Perú todo esto, y en el 2017 se conoce la corrupción de la Municipalidad de Lima por un portal que saca todo este tema, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ya conocíamos toda la mala entraña de estas empresas y dejamos que vendan chajia, y dejamos que sigan en Olmos, y dejamos que sigan en Chavimochic, y dejamos que Barata se vaya con toda su plata, y dejamos que Odebrecht saque todo su dinero. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el mensaje? Es decir, haz tu empresa criminal y te va a ir muy bien. Entonces, impunidad. Impunidad, pues con estos jueces que no son parte de un proyecto patriótico, porque hay que ser patriótico para poder ver más allá de lo evidente. Sí, señor, le toca a las personas más ilustradas del Perú ver más allá de lo evidente para tratar de que desde su posición absolutamente de poder, pero de poder para defender a los ciudadanos, no vean lo que se le venía al Perú. Ellos son los causantes también de eso. Y desde aquí creemos que hay que hacer todo un cambio fundacional en el sistema de justicia en el Perú para que regresemos o encaminemos a una senda, y ya lo hemos dicho varias veces, una senda en la cual la verdadera justicia se instaure en el Perú, porque sin justicia no hay nada, Sergio. Sin justicia no hay nada. Bueno, no hemos terminado el escándalo del Ministerio Público y su pugna de poder, y tenemos otra cosa extraña, y así vamos de bote en bote en cosas que no nos llevan a nada bueno. Estamos enfrascados en un tema de decir que la señora Benavides, que la señora Espinosa, que todos se tienen que ir, Sergio, porque ninguna se merece, está capacitada, ni se merece estar en el... No prueban su valía moral pública. Ninguno, hermano, ninguno. Con toda sinceridad, si ustedes lo ven, yo no me juego por nadie. Porque tan responsable es una como la otra. La señora puso a la señora Barreto, que terminó siéndole el cuchillo, y la otra señora Espinosa la nombraron sabiendo que tenía un desbalance patrimonial los mismos fulanos de la Junta Nacional de Justicia, y Pedro Sánchez, que tiene denuncias, y los otros, y sí, es decir, es un descalabro de deshonestidad. Eso es deshonesto. Vas y no tienes títulos, no tienes las maestrías. Dice que tienes la maestría, pero no la tienes, ¿no? Dices que te haces, como estuviste en pandemia, resulta que tu plata se multiplicó porque la sembraste. ¿No es cierto? La señora Espinosa dice, sí, yo en pandemia no se gasté, entonces tenía 6.000 soles al inicio de la pandemia y después tuve 600.000. Oye, yo voy a empezar a sembrar mi billete de 10 mangos. ¿No es cierto? Eso de ahí, éticamente y moralmente, no se puede tolerar en un país que quiere desarrollarse, porque le damos el mal ejemplo a todos. Nos dan un mal ejemplo. Claro. Y ese es el mal ejemplo que se le da a estas bandas de extorsionadores para que le puedan prender fuego a un señor transportista que no tiene nada que ver en el asunto, solamente por no querer obedecer los designios de los sinvergüenzas, no someterse, lo terminan matando. Claro. Entonces, eso de ahí tiene que cambiar. Por eso es que tenemos que mencionar a personas y a acontecimientos y hechos que han podido cambiar la historia del país, y de gente que en un momento determinado hizo grandes cosas por el Perú y se comportó de una manera ejemplar. Algunos no tanto, pero los tenemos que mencionar. Pero yo creo que aquí en este día debemos mencionar a 2 personajes que son particularmente para mí muy importantes. Uno es Juan Manuel Cuadros. ¿Tú sabes quién fue Juan Manuel Cuadros? No sé quién. Juan Manuel Cuadros fue el ingeniero que construyó el torpedo con el cual se hundió el Loa. Ah, sí señor, y después fue reconocido, los chilenos lo buscaron cuando cayó Lima, y después terminó defendiendo al Perú junto con Cáceres, y después terminó siendo ministro de Obras Públicas y murió siendo ministro de Guerra. Sí señor, Juan Manuel Cuadros. Y el otro es Pedro Paulet. Una historia espectacular, hablaremos un poco más de Pedro Paulet y de Loa y de otras cosas
que nos hacen ver que no todo es esta podredumbre que les mostramos. Eso, nosotros nos han sacado la podredumbre y dice, revuélcate en el fango, porque aquí en el río limpio no vas a conseguir nada. No, señores, tenemos que ir por ese río limpio, que es esta historia hermosa del Perú, de gente que con pundonor y con sacrificio ha construido esta patria, y mirar con ojos, sí, de desprecio a estos delincuentes y sinvergüenzas que han asaltado el poder con la mediocridad en nuestro país. Toda la administración pública, con sus excepciones, por supuesto, de gente honorable, está plagada de deshonestos. Sí, señor. Y a todos nos quieren embarrar con el mismo, nos quieren echar barro. Y eso no lo podemos tolerar. Porque eso está pasando con este sistema judicial. A todos nos quieren convertir en corruptos. A todos nos quieren poner en su mismo nivel. Porque el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Y no solamente piensa, Sergio, quiere que todos sean de su misma condición. Porque entre ladrones no nos podemos, como dicen, entre gitanos no nos podemos leer la mano. Entre ladrones no nos podemos acusar. No, señor. No todos estamos hechos en esa misma correa. Nosotros traemos un linaje de nuestros padres y nuestros abuelos. Nos hicieron de otra forma y con otra estirpe. Y por eso venimos a hablar acá. Juan Manuel Cuadros, por ejemplo, y Víctor, y el famoso Pedro Paulet. Claro. El gran Pedro Paulet. No es una academia de preparación preuniversitaria, ojo. No es solamente Pedro Paulet. No, señor. Este hombre es un hombre excepcional, arequipeño como mi padre, de lo cual ya conversaremos. Y tú tienes ahora la batuta para comenzar este recorrido por esta historia del Perú que la amamos tanto y la queremos tanto porque es importantísima e imprescindible conocerla. Por supuesto que sí. Y justamente empezamos recordando que un 1 de julio se instauró el Día del Parque Nacional Huascarán. Es importante no solo recordar a los grandes hombres, sino también cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural y territorial, ¿no? Y justamente el Parque Nacional Huascarán, que es un lugar turístico hermoso, bello. Los que he tenido la oportunidad de estar ahí. La laguna de Yanganuco. Sí. ¿No es cierto? Hermosa, entonces, bella. Es importante cuidarlo y por eso se preservan con estas leyes y con dinero del Estado para poder promover su historia, promover su visita, pero de una manera ordenada. Por eso el Parque Nacional Huascarán está preservado, ¿no? Es uno de los parques nacionales más importantes del Perú. Así es, y además, Sergio, nos llama, esto está en la famosa Cordillera Blanca, ¿no es cierto? Correcto. Todo ahí en la cordillera occidental de nuestra cordillera de los Andes, tiene dos vertientes, la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. Y el Huascarán es uno de nuestros nevados más lindos e impresionantes, que también nos llama a ver cómo es que también ha sido afectado por el cambio climático. El Perú es uno de los países más afectados por el cambio climático, independientemente de quién lo cause, si lo causamos los humanos, si los gases tóxicos, los efectos invernaderos, o estamos en el final de la tercera desglaciación o glaciación, pero sí está siendo afectado y tenemos la obligación de estar pendientes de que estos hermosos sitios, que son nuestros sitios, porque nuestra geografía es hermosa y poderosa, sea reconocida, valorada y conocida. Tú sabes que yo conocí este famoso lugar cuando hubo el terremoto de 1970. ¿Ah, sí? Sí, yo tuve oportunidad de ir con un grupo de personas que fuimos a socorrer a las personas en esa época. Pero llegaste hasta Yungay. ¿Hasta Yungay? Sí, pero después, ¿no? Después que fue no exactamente el día del terremoto, fue después, ¿no? Y vimos la destrucción que había causado este aluvión, porque fue un aluvión, se desprendió un glaciar, cayó sobre la laguna y la laguna hizo pues todo lo que es un alud, ¿no? O sea, cayó sobre la ciudad y la tapó. Sí. Eso fue el 30 de mayo. Lo recordamos ahora hace poco. El 30 de mayo de 1970, ¿no? Entonces, lo conocí, el lugar era más abrumador todavía porque estábamos cerquísimo a una tragedia, pero es arrebatador, es un sitio que te conmueve, ¿no? O sea, sí, claro que sí. Tú también has estado. Y invitamos a todo el mundo que haga
excursión, Turismo. que se vaya de paseo. Antes de ir a Miami que... Claro, antes que se vaya a la Patagonia o que vayan al sur de Chile, qué sé yo. Acá tienen ustedes el Parque Nacional de Huascarán. Bueno, una de las cosas que me dijo mi padre, yo me acuerdo de chico, y seguramente tú lo has vivido así también. Mi papá nos dijo de chicos, viajemos por todo el Perú, porque de grandes, cuando tengan la oportunidad de conocer el mundo, van a poder contarle a otros qué cosa es su país y también poder saber qué es lo bueno que tenemos y qué es digamos, lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y con mi papá nos dedicamos a viajar en la época incluso brava, el terrorismo. Mi papá era bien valiente. Agarraba la camioneta y nos íbamos. Yo conocí Huaraz, Cajamarca, Ayacucho. Tengo recuerdos, porque no era tan chico, del Perú antes del cambio económico. Yo me acuerdo de Cajamarca, pues, un pueblito olvidado, ¿no? Huaraz, otro pueblito olvidado, ¿no? Carreteras totalmente, te demorabas, hoy día creo que Lima a Huaraz son 8 horas, más o menos. Yo recuerdo haber hecho 17 horas, era una... No, y los caminos eran terribles. Eran terribles, trocha, claro. peligroso. Un día por medio se caían carros sí, ahí, ¿no? Claro. Sí, era terrible. Entonces, ahora ha mejorado. Todo eso ya está más fácil ir y es bueno recordarlo y también alentar el turismo nacional por muchos motivos. Económicamente dinamiza la economía, pero también para conocer nuestro país y quererlo. Así ¿no? es. Nadie quiere... Así es, lo que no conoce. Así es. Nadie ama lo que no conoce. ¿No es cierto? No, y este país es un país autóctono y salvaje, bello y hermoso. Es subyugante. No hay sitio en la tierra más hermoso que nuestro país. Por supuesto que sí. Y un 1 de julio también de 1967 se inauguró la primera etapa de la vía expresa del Paseo de la República, construida en la época de... Luis Bedoya Reyes como alcalde y Fernando Belaúnde como presidente. Así es. Y debe ser una de las obras más importantes de Lima, yo estoy seguro, porque han pasado tantos años y sigue vigente, ha colapsado, como todo Lima en el tráfico. Pero imagínate qué sería Lima sin esa pequeña obra, porque tampoco, o sea, soluciona solamente un tramo de... Ojalá hubieran 15 o 20 de estas, ¿no? Sí, aunque yo tengo una crítica, soy bastante crítico con este tema. Yo paso por el Zanjón y todavía veo y no entiendo por qué lo hicieron hundido, para que pasen carros. No, es inexplicable. Pudieron cercarlo, ¿no es cierto? Pero hundirlo, ¿no? Y esa era la vía natural del metro, Sergio. Bueno. Y aquí habían ya estudios del metro, o sea, en 1965 ya habían estudios, parte de las 6 líneas del metro ya estaban diseñadas en los 60, pero aquí se decía, no se puede porque es una tierra arenosa, nosotros somos... Mentiras, hermano, en Santo Domingo, que es una isla, hay metros, entonces para mí es inexplicable, yo quisiera que alguien me lo explique, ¿por qué fue hundida y solamente iban carros? Claro. ¿No? Bueno, los autores del tema ya no están acá como para que lo expliquen, pero de repente algún genio nos puede escribir a nuestros Facebook y nos puede explicar. Sigue siendo, se está haciendo la continuación después del año 60. No, la hizo, Chachi Dievos hizo una segunda parte, ¿no? Sí. En los años 80 creo que fue, sí. ¿No? Terminando el gobierno militar, ¿no? Sí. La segunda parte que fue todo lo que es hacia Chorrillos y Barranco, ¿no? Donde termina ahora actualmente. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, y nos trasladamos a un distrito muy querido por ti. Ah, sí, claro, por supuesto. La fundación del distrito de Magdalena del Mar en 1872. Ahí está la famosa cúpula muy emblemática de Magdalena, y además que tú has vivido Yo he vivido en mi infancia, yo prácticamente nací en Magdalena. Sí, lo sabía. ¿No? Y esa es la iglesia del Claretiano, al costado está el Colegio Claretiano. Yo estudié en el Colegio Claretiano, he vivido a 4 o 5 cuadras de donde es esta foto, y creo que también quiero mucho a Magdalena, creo que es un distrito muy pujante, de gente muy trabajadora, de gente con mucho punche, ¿no? Con mucha tradición todavía también. Y con mucha tradición. En una época fue Magdalena Nueva.
En una época, Pueblo Libre se le decía Magdalena Vieja Mira y a Magdalena del Mar se le llamaba Magdalena Nueva, así se le conocía. Ahora ya es Magdalena del Mar y el otro es Pueblo Libre, se terminó de ver eso. Porque, por ejemplo, cuando si ibas Bolívar a visitar a su amiga, ¿no es cierto? ¿A Manuelita Sáenz? Exactamente, vivía en Magdalena la Vieja, ¿no es cierto? Claro, ahí tenía, donde por ahí ahora es el Museo de Historia Cultural, Historia Natural. Exactamente. Y entonces, Magdalena cumple pues de 1872 muchos años, y desde aquí un abrazo y un fuerte saludo para todos los magdalenenses y sobre todo a su alcalde, Sí. ¿no es cierto? Francis Allison, gran amigo, muy buen alcalde, en verdad que 5 veces alcalde. no solo y hace obra. De verdad que yo me he quedado impresionado pues, entró y comenzó a trabajar, bueno, ya tenía experiencia, pero la ha volcado en beneficio de los vecinos de Magdalena, ¿no? Y eso es una cosa de que hay que sacarse el sombrero. Muy buen alcalde, ¿no? por supuesto. Un saludo para acá, para mi querido amigo Francis Allison. Feliz día, Francis. Y justamente quería recordar a Pedro Paulet. Un 2 de julio de 1874 nace Pedro Paulet. En mi generación, todos tenemos grabado el nombre de Pedro Paulet porque todas las mañanas, hasta el día de hoy creo, la academia Pedro Paulet tenía su lema publicitario. ¡Pedro Paulet! Claro. Pero sabemos muy poco de él. Bueno, es que Pedro Paulet, arequipeño, nació en Arequipa, ¿no? Tempranamente muere su padre y él es acogido en un colegio que regentaba un francés, no sé si era un sacerdote francés, que era como un hospicio que era para las personas pobres. Y entonces él estudió ahí y destacó, ¿no? Entonces él destaca y después ingresa a la Universidad San Agustín para estudiar ingeniería y sus conocimientos llegan al presidente Remigio Morales Bermúdez de esa época, quien le da una beca para irse a estudiar a la Sorbona, irse a estudiar a Francia. Estudió primero en un tecnológico y de ahí pasó a la Sorbona, ¿no es cierto? Y de ahí ya comenzó su ascenso como un creador. Él era un ingeniero que creó el motor a propulsión. Es en 1895, mira, tenía 21 años, ¿ya? Él inventa el motor a propulsión de combustible líquido. Se estaban experimentando todos los combustibles sólidos y él inventa el combustible líquido de peróxido de nitrógeno. Eso es lo que él inventa y después él se va a Francia, está en Francia, ¿no? Y se entra a una asociación que era la Sociedad para los Vuelos Espaciales, ¿no? Ahí estaba un famoso Baylor, que era un francés, que al final termina reconociendo a Pedro Paulet como el inventor del combustible con el cual se fue a la Luna. Ojo, el combustible que él inventó, con ese se fue a la Luna. Bueno, de hecho es considerado el precursor de la aeronavegación a propulsión y pionero de la era espacial. Así es. Él, por ejemplo, estuvo en Francia y después le propusieron uno de los alemanes que estaba, no recuerdo el nombre, que era parte de este grupo de los que eran de la Sociedad para los Vuelos Espaciales, que lo podía ayudar el gobierno alemán. Pero el gobierno alemán estaba Hitler, entonces él se dio cuenta de que eso iba a ser utilizado para fines militares y él dijo no. Entonces después él siguió su camino y trabajó para el ministerio, para el Perú como agregado en varias partes de Europa, ¿no? Y vino aquí, fue el primer director de lo que en esa época era el Politécnico Nacional. Él puso la currícula, ¿no? Fue profesor también de San Marcos y después volvió al Estado, se fue a Europa nuevamente
Y ahí tuvo ya muchos reconocimientos, todos lo comenzaron a reconocer como tal, y regresa al Perú por las tensiones que había con este tema de la Segunda Guerra Mundial. Y él estuvo también en Yokohama, Japón, como agregado cultural. Y un hijo suyo se casa con japonesa y hay un tema con cuando hubo toda la discriminación por la guerra con los japoneses. Y él termina yéndose como agregado, como asistente del mariscal Óscar R. Benavides, cuando él va, después de haber sido presidente entre 1941 y 1945, a Argentina como diplomático, como embajador. Entonces él estuvo ahí, ahora está ligado un poco, también vamos a hablar un poquito del mariscal Óscar R. Benavides. Y entonces él, Pedro Paulet, cuando El Comercio les escribe toda una crónica en 1920 y tantos sobre las investigaciones de un alemán, Pedro Paulet le manda una carta en julio, el 24 de julio de 1927 al Comercio, sí, diciéndole que cómo había hecho una crónica de un extranjero y no había hecho la crónica de él, que él en 1893-95 había descubierto el combustible líquido. Correcto. Y entonces esa carta la publica el diario El Comercio, y esa carta después es traducida a muchos idiomas, al alemán, y ahí comienza su reconocimiento internacional y comienza su famoso cohete. Ahora está en el Museo Aeronáutico que está en Lince, está ahí, está la réplica de su cohete, que es el cohete. Él leyó cuando estaba ahí en el hospicio los viajes de Julio Verne. Él fue un aficionado y él se entusiasmó con eso, y por eso le dio rienda suelta a su imaginación, pero también a su ingenio, ¿no? Claro. Entonces él es el padre de la propulsión, del motor a propulsión, es el reconocido por Warner von Braun, que es el padre de todo lo que es la tecnología norteamericana para llegar a la Luna. Es decir, este hombre es reconocido en el extranjero por su inteligencia, por su estudio, una persona que desde abajo, con su tesón y su esfuerzo, llegó a hacer cosas enormes y grandes para él y para el Perú. Entonces, este es uno de los hombres que tenemos que rescatar más allá del Pedro Paulet, es decir, ¿quién es Pedro Paulet? Es prácticamente el cerebro de la nación peruana. Si tuviéramos más Pedros Paulets, hermano. Claro, claro, hoy, en su momento, seguro no existía, pero hoy estaría trabajando pues, en la NASA, literal. O sea, no, sería el director de la NASA. El director de la NASA, claro, ¿no? Peruano, claro. Y toda la NASA. No, pero es más, él le pasó todos sus escritos y pidió el apoyo del gobierno peruano y no se los dieron. Eso también está escrito, ¿no? Claro. Porque a la verdad, ¿no es cierto? Ahora todo se guardan, todo está registrado, todo está guardado, pero no le hicieron caso, ¿no? Nunca ha habido estadistas en nuestro país, hermano. Sí, claro. A excepción de Ramón Castilla, que sí lo considero casi un estadista, ¿no? Después todos los presidentes, todos los gobiernos han tenido anteojeras, o sea, porque como dice el dicho, y decía el famoso estadista alemán, quizás el estadista más importante del siglo XIX, ¿no? Claro, Otto von, ¿no? el canciller alemán. Bismarck, ¿no? Él fue considerado, yo lo considero que era fue el canciller más importante, unificó a Alemania, sí, ¿no? Gobernó 20 años, ¿no? Y él decía, los políticos piensan en las próximas elecciones y los estadistas piensan en las próximas generaciones. De él es esa, ¿no? Entonces, ese es una de las cosas que a nosotros nos falta. No hemos tenido, y no lo avisoramos, tener a un estadista, pero creo que todas estas cosas tienen que hacer. Yo creo que estos pequeños esfuerzos que hacemos desde estos pequeños espacios, mi querido Sergio,
es para a ver si prendemos ahí la semillita y alguien coge la chispa y dice, sí, ¿no? O sea, claro, es posible, ¿no? O sea, creo que por ahí tenemos a una joven que ha ganado un concurso importante de matemática afuera. Vamos a traerle también las próximas podcasts, de ahora último, y entonces hay que destacar todas esas personas que tienen ese genio, ese ingenio, y que nos pueden dar un camino, nos pueden señalar un camino. No todo es política. No todo es política. La ciencia también es importante. Y hoy en día, pues, estamos en la era del conocimiento y tenemos que trabajar mucho en investigación y tecnología, ¿no? Ese es uno de los compromisos que tenemos los peruanos. Por supuesto que sí. Y además es necesario tener inversión en tecnología, porque hoy es en lo que todos los países están tratando de invertir, y nosotros como país seguimos. Yo no digo que el campo no sea importante, que la minería, todo el mundo habla de la minería, el campo, la lucha, pero nadie está hablando de la gran inversión que debería haber en tecnología. Es lo que hoy día da réditos económicos, no solo a las empresas, sino a los países también. Pero además, Sergio, esto es lo que es la innovación y tecnología, le prende la chispa a los jóvenes. Si nosotros llevamos innovación y tecnología a los colegios, en la parte que corresponde a los pequeños, en ese cerebro que es una esponja que se puede crecer y ser enorme, y les sembramos eso, lo que es innovación y tecnología, vamos a tener genios. Vamos a tener genios. Así lo han hecho los países que han desarrollado, y no estamos hablando cosas pues absurdas, estamos hablando de cosas reales, de países que han desarrollado precisamente porque han invertido en innovación y en tecnología y desarrollo. Entonces, eso es fundamental. Él es uno de los referentes que podemos tomar, de varios más, de lo que significa innovación, tecnología y desarrollo. Él innovó, él desarrolló y él hizo tecnología. No solamente fue una cosa absolutamente teórica, también hizo todo para que esto se pueda poner en práctica. Aquí tenemos nosotros ese referente que lo tomamos hoy en cuenta para lo que es el futuro del país. Ojalá que sea así tomado por quienes nos escuchan o nos oyen, y por las autoridades, que bueno, las que se van, mejor que se vayan, y las que vengan, ojalá que vengan buenas. Por supuesto que sí. Y justamente también recordamos que un 2 de julio de 1945 falleció Óscar R. Benavides, que no solo es una calle, sino que fue un presidente del Perú muy importante, porque fue muchos años presidente. No, sí además fue 2 veces presidente, ¿no es cierto? Este hombre fue espada de honor en su promoción, ¿no? Terminó en esa época con uno de los más altos grados, sargento mayor era en esa época. Combatió en Colombia ya por 1910 en el Pedregal, ¿no? Y fue un importantísimo militar que fue presidente entre los años 1913, por ahí, con Billinghurst. Después fue muy presidente en la muerte de Sánchez Cerro en 1931-32, se quedó hasta el año 39, ¿no? Y hay que reconocerle a Óscar R. Benavides que en medio de todo, a pesar de todo, no lo hizo tan mal como lo hicieron otros, ¿no? Así que hay que reconocer eso. Y él, precisamente comentábamos que siendo expresidente y ya nombrado mariscal en el año 41, se va a como agregado en Argentina, y lo lleva Pedro Paulet, y Pedro Paulet muere en 1945, él muere después a los 69 años, ¿no? Y bueno, es un personaje importante, fue un personaje muy importante de lo que se llama la República Aristocrática, ¿no? Ese es uno de los personajes centrales de la República Aristocrática, que se tiene que conocer y se tiene que leer para saber las cosas buenas y las cosas malas, para no repetir lo malo y tratar de mejorar lo bueno que se hizo, porque en todo periodo hay cosas buenas y en todo periodo hay cosas malas, y nos lo muestra la historia para que lo malo lo dejemos de lado y lo bueno que se hizo lo mejoremos. Eso es la lección de la historia. Sí, claro que sí. Y
nos vamos a recordar que un 2 de julio del 2000, nos vamos al fútbol, se inauguró el Estadio Monumental. Te he traído esto ya por capricho casi. ¿Eh? Sí, porque tú eres de la U y yo soy de la Alianza. Arriba Alianza. No, y dale U. Y dale U. No, sí, bueno. Pero en realidad, Sergio, solamente para eso, ¿sí? Es el estadio peor, construido en el peor sitio. No, es que la verdad es la verdad, ¿no es cierto? Yo no sé, Grenco lo construyó ahí. Y ahora Grenco es el dueño de lo... O sea, hay que decir las cosas como son. No, eso ya pasó. Esa parte de la historia ya pasó. Ya pasó, ya no es Grenco. Ya, entonces ya... Ahora es la Sunat. Ahora es la Sunat. Bueno, pero Grenco está peleando por recuperarlo. Sí, siempre va a pelear. Ahí estaba leyendo. Pero lo que voy es... hace un tiempo atrás iba a un sitio en Ate y me topé con que había un partido en el estadio de la U. 3 horas. 3 horas. O sea, es de verdad que... No, sí, tiene grandes problemas todavía de acceso y de salida. No, es terrible. Verdaderamente hay cosas que cuando se hacen mal, ¿no? Sí, no, ahí debería... Me quedo con el estadio Lolo Fernández. Claro, un homenaje a la U es el estadio Lolo Fernández. Por supuesto que sí. Bueno, y nos vamos al 3 de julio de 1677, fue la fundación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Qué importante. Muy importante. Aunque esta universidad, por donde está ubicada en Ayacucho, ha tenido una mala reputación, pero en los 80, sin embargo, la historia de la universidad es mucho más grande. Es riquísima, porque primero fue San Marcos, después fue la del Cusco y esta creo que es la tercera universidad que se creó en la época del virreinato, una universidad que pues dio muchos laureles y formó a mucha gente de su población, de su sector, ¿no? San Marcos 1551. Ajá. Universidad San Cristóbal de Huamanga 1677 y la del Cusco en 1692. Esta es la segunda más antigua. Correcto. Y Universidad Nacional de Trujillo en 1824. O sea, las 3 más antiguas son San Marcos, Ayacucho y Cusco. Exacto. Entonces, es una playa de peruanos se formaron en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y claro, después lo que hay que también señalar, pero con el dedo acusador, es el abandono que se le hizo a las universidades nacionales de parte de los sucesivos gobiernos. Porque ese abandono significó no solamente un abandono académico, sino un abandono en infraestructura, un abandono en tecnología. Yo te voy a decir, Sergio, cuando yo estudié en medicina, ¿no? Íbamos a la biblioteca de la Facultad de Medicina y los libros eran de 1945. ¿Qué puede ser? Era un insulto a la ciencia, ¿no? Entonces, claro, tú tenías que recursárselo, pero no todos podían. Entonces, esto de aquí es el abandono que hicieron sucesivos gobiernos, ¿no? Incluyendo el gobierno militar, ¿no? Para los que se rajan las vestiduras del gobierno militar, la dictadura militar, porque alguien me corrigió que no le había dicho dictadura. Sí, claro, fue una dictadura terrible y como todas las dictaduras, la dictadura militar. Entonces, San Cristóbal de Huamanga hoy en día está tratando de recuperar los brillos que tuvo y yo desde aquí, en este aniversario de su fundación, pues les deseo lo mejor de los éxitos para que pueda hacer eso y pedimos que a todas estas universidades pugnen sus autoridades por que trabajen en ciencia, innovación y tecnología. Esas cosas son muy importantes en todos los sectores y en todos los campos de las áreas sociales y las áreas científicas, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad del Estado con estas universidades para que formen a ciudadanos con conocimientos y que sean pues desarrollados y que sean estimulados hacia la ciencia, la innovación y la tecnología, que mucha falta nos hace. Mucha. ¿No? Y terminamos porque se nos acaba el tiempo del podcast. Rapidito. Con el hundimiento del Loa durante la Guerra del Pacífico, un 3 de julio de 1880. Tú tenías una historia que contarnos. Yo tengo que contarte una historia porque esta historia empieza en julio de 1880 con el Loa, que era un buque que encima no era de los chilenos, perdón, disculpen la sonrisa, ¿no? Sino que estaba alquilado, nos tenían que pagar 17,000 pesos mensuales por el Loa, ¿no?
Y era uno de los que estaba bloqueando la bahía del Callao. Decía, había un gran bloqueo en la bahía del Callao en 1880. Ya habíamos perdido Arica. 7 de junio se pierde Arica, y estamos hablando julio de ese mismo año, 1880. El bloqueo del Callao estaba en todo su esplendor, lo estaba bloqueado desde abril de ese año. Y entonces los peruanos estábamos buscando, que habíamos narrado últimamente un enfrentamiento también de peruanos contra los chilenos. Y aquí los peruanos sabían que a los chilenos les gustaban las frutas frescas. Entonces arman una barcaza con frutas frescas y abajo ponen un torpedo que es creado por Manuel Cuadros, ingeniero Manuel Cuadros. Y entonces llegan los sitios de los chilenos, uy, lo ven, se lo quieren tirar, ¿no es cierto? Entonces, uy, estaba a la deriva, hay que llevárselo. Así fue, porque así fue. Lo agarraron. Entonces lo jalaron y ¡pum! Y les armó un hoyo y se hundieron todititos. Murieron 180 personas, incluyendo el capitán. O sea, no fue... fue un atentado certero. No, fue absolutamente, la explosión se sintió en todo el Callao. O sea, fue una cosa espectacular, ¿no? Entonces, eso de ahí es algo que... pues es importante, porque mismo Manuel Cuadros hizo en septiembre el mismo torpedo que hundió el Covadonga. Correcto. ¿No? Entonces, a Manuel Cuadros, otro patriota, porque después siguió luchando por el Perú, porque se fue a la sierra a luchar con Cáceres, y después fue diputado, fue ministro, murió siendo ministro de Relaciones Exteriores. Pero hablaremos más intensamente sobre él cuando nos toque la fecha de su biografía. Pero para que sepan, estas son cosas que no se conocen, pero son gente que se la jugó por la patria, con ingenio. O sea, hoy día, el 1 de julio, como es el mes de mi santo, es el día de los ingeniosos, pues, o sea, los que tienen ingenio. Porque, pero pensante. Pensando con la pensante. Por eso es que hubo ¿cómo se llama? El 28 de julio hicimos la independencia, todos los que nacimos en julio. Así que nada, es la historia que queremos seguir contando del Perú. Lo malo que sucede ahora, sí, pues porque no hay muchas cosas buenas. Cuando haya buenas, como la de esta joven que ha ganado un concurso importante. Lo investigaremos, ¿no? Ponerlo. Y estas cosas de la historia que nos hacen recordar a estas personas que han hecho el Perú. A nuestros padres fundadores. Aquellos que nos han dejado un trabajo por hacer. Porque el Perú es un diamante en bruto que tenemos que seguirlo trabajando para convertirlo en una perla, la perla del Pacífico, como fue antes. Y esa es una misión que tenemos nosotros que dejarle a los que vienen atrás. No desgracias, ni corrupción, ni deshonestidad, sino optimismo, mucha integridad y mucha capacidad para salir adelante. Así que, Sergio, nos vamos, queridos amigos, nos vemos en el 22. Chao.